Hola a todos. Esta vez vamos a trabajar una serie de poemas de la poeta guatemalteca Luz Méndez de la Vega. Va a ser muy enriquecedor conocer sobre la vida de Luz. Vamos a estar trabajando varias lecturas sobre ella. Esta vez estamos leyendo una selección de poemas de varios de sus libros. En una segunda ocasión vamos a leer su biografía y algunos ensayos que están compilados en este libro. Este es un libro que publicó en la editorial Cultura el año antepasado para poder hacer conmemoración del centenario del nacimiento de Luz. Entonces, definitivamente es un libro importante que compila una serie de ensayos escritos por mujeres sobre una de las poetas más importantes de Guatemala. Vamos a entrar a un poco sobre su vida antes de leer su poesía, porque su vida influenció muchísimo en su escritura. Luz Méndez de la Vega nació en Retauleu en 1919 y falleció en la ciudad de Guatemala en el 2012, a los 93 años. Fue periodista, fue poeta, fue escritora, actriz y docente. Esta parte de la docencia va a ser súper importante, no solamente en la docencia de las letras, que fueron su profesión, sino también en la docencia de las artes, la cultura, la gestión cultural y el periodismo. En su infancia, su padre era un médico muy importante con mucha influencia y toda su familia fue exiliada a Chiapas a través de los conflictos que existieron en el país por la presidencia de Manuel Estrada Cabrera. Específicamente fueron exiliados después del derrocamiento de Carlos Herrera y Luna. Ellos fueron exiliados a Chiapas. eh, Luz y su hermano estudiaron allí en una escuela laica y luego Luz es enviada a El Salvador a estudiar el resto de sus estudios de primaria en una escuela de monjas. Esto, pues, a pesar de que tal vez limitó un poco el pensamiento liberal que ella podía tener, también fue muy importante porque conoció a la poeta chilena Gabriela Mistral, primera mujer latinoamericana premio Nobel de Literatura, y esto influenció altamente a Luz. Luz fue seleccionada para conocerla en esta escuela de monjas en El Salvador y el encuentro con Gabriela Mistral fue definitivo para la carrera de Luz. Cuando ella regresa a Guatemala, aún siendo una niña, en 1938, y esa es una anécdota curiosa, la avioneta en la cual viajaba Anthony de Saxe-Peroux, que es el escritor de El Principito, un libro que todas conocemos, pues a la hora en la que él viene a Guatemala, está volando sobre Guatemala en una avioneta, sufre un accidente aéreo y está en el hospital. El doctor que trata a este famosísimo escritor francés es el padre de Luz Méndez de la Vega. Y entonces Luz tiene la oportunidad de conocerlo. Y él pues está contándole todas estas historias de sus viajes, las historias de sus libros, lo del Principito. Y pues Luz también obtiene mucha información allí y decide convertirse en escritora y dedicarse a escribir. Entra a la universidad a estudiar Derecho, a la USAC, pero luego lo abandona porque se casa con Alfonso Asturias, quien era un hombre muy adinerado en esta época. Abandona sus estudios en 1944, un año después de casarse con él, e inmediatamente comienzan una familia. Luz tiene su primera hija a los 20 años y luego pues, su matrimonio se convierte en algo muy tormentoso. No solamente su esposo es muy celoso, sino que Luz además está enamorada de la vida de los artistas, de la vida cultural del país, de la vida intelectual. Ella deseaba poder salir a recitales, ser parte de la vida cultural del país y su esposo pues prefería una vida de casa para ella. Esto fue una verdadera crisis. Además, Luz se da cuenta que ser madre, una madre tan joven, tal vez no es lo que ella quería hacer. Ella quería continuar una carrera en la cultura, en el círculo intelectual, en la escritura, y entonces comienza a tener muchos conflictos. Además, recordemos que esto estamos hablando de los años 40, 50 en Guatemala, lo cual también es una época en la que las mujeres y los derechos de las mujeres no eran tomados en cuenta, ni para roles políticos, ni para cargos
intelectuales y mucho menos para poder tomar las decisiones de sus vidas. Entonces, en 1965, Luz decide divorciarse de Alfonso Asturias. Sin embargo, para esa época ella ya había podido viajar por el mundo. Viajó a Madrid con su familia a obtener un doctorado en letras, porque ya había podido realizar una licenciatura en la Universidad de San Carlos de Letras. Saca su doctorado en 1960, regresa a Guatemala después, se divorcia de este matrimonio terrible para ella y comienza su verdadero activismo en la escritura. Su principal vocación va a ser abogar por los derechos de las mujeres. Ya antes ella había tenido una columna, en 1942 ella había tenido una columna que se llamaba La Página Femenina, que básicamente era la sección de este periódico, el Liberal Progresista, en el cual ella pues también abogaba por los derechos de las mujeres, hacía revisiones sobre trabajos de mujeres, escritoras, intelectuales, pensadoras, y ella verdaderamente era una feminista, tal vez de las primeras que podemos nombrar o que se autodenominaban como tal. En esta época el feminismo era un movimiento muy popular en Estados Unidos, pero en Guatemala seguíamos estando bajo un régimen patriarcal, lo seguimos estando. Entonces el trabajo que Luz hizo al dar voz a la mujer, a dar una voz femenina en estos medios públicos, también fue muy importante. Tuvo muchas publicaciones de periodismo, sobre todo en periódicos tan importantes en la época como El Imparcial, en el cual se dedicaba a hacer periodismo cultural y crítica literaria, crítica cultural, además también a escribir sobre feminismo. Fue una profesora y catedrática muy importante de la Universidad de San Carlos y básicamente fue una de las eminencias tanto de la literatura como de la docencia y pues del periodismo en Guatemala. Además, Luz siempre fue actriz de teatro, también destacó muchísimo en esa área en el país y fue Premio Nacional Miguel Ángel Asturias en 1994. Sabiendo todo eso, pues también podemos encontrar su vinculación con la política del país, no solo a través del reclamo feminista que hace en sus letras y en su trabajo periodístico, sino que también todo lo que hace abogando por las víctimas y por el resarcimiento histórico del conflicto armado interno, que fue una época en la que ella también vivió y de la que fue partícipe a la hora de ser crítica y de alzar una voz, así como sus compañeras Delia Quiñones y Ana María Rodas, otras poetas muy importantes de la época que también estudiaremos. Pues esa es la vida de Luz Méndez de la Vega, muy breve. Para poder entender más de su vida vamos a estar leyendo algunos ensayos de este libro, sobre todo los cuales hablan de su vida, porque es lo que nos interesa entender para poder entender también su poesía. En los poemas que seleccionamos para esta entrega vamos a leer algunos que están basados muy íntimamente en su vida personal, en lo que ella pues sentía sobre su relación, sobre sus otras relaciones, sobre la relación entre hombre y mujer, esposa y esposo. Esto va a estar muy claro a la hora de hablar, de hablar un yo poético a un tú poético que es masculino y el cual le está reclamando ciertas cosas. También vamos a encontrar una inmensa sensación de soledad en los poemas de Luz, una sensación de soledad no solamente que sufría en su matrimonio, sino también en la vida intelectual guatemalteca al ser una de las pocas mujeres que era escuchada. Esto no solamente va a ser la sensación que nos dé una sensación de lástima, sino es más bien un posicionamiento de ella, diciendo soy una mujer, estoy muy clara que soy una mujer y que tengo un papel y un rol en esta cultura, y entonces estoy utilizando este espacio y este privilegio que tengo como una voz que es escuchada y que es leída y que es importante para poder decir que es importante escuchar a una mujer. También va a hablar sobre la duda existencial que le genera toda esa pertenencia al universo, no solamente la duda existencial que le genera encontrarse de nuevo después de un matrimonio, lo que le genera encontrarse como madre, encontrarse como una guatemalteca en este país, encontrarse como una mujer que puede viajar, que puede encontrar nuevas
perspectivas de la vida. Esta duda existencial también va a ser pues sumamente importante para la literatura en Guatemala a la hora en la que ella pues va a hacer énfasis en esta filosofía del existencialismo. Preguntarse sobre la existencia, preguntarse por qué las cosas son así, por qué yo soy así, cuál es mi papel en este mundo, siempre con una sensación algo pues presente de, podríamos decir, desilusión y fracaso. También nos va a hablar, sin duda, de la guerra, del horror que fue vivir la guerra, tal vez no en primera mano, pero definitivamente sí como una mujer que tenía una voz en ese momento. También nos va a hablar de lo que es el toque de queda, el silencio, el terror, la manipulación política. Entonces, estamos ante una poesía sumamente cargada de emociones duras de enfrentar, sobre todo. Y un libro muy importante va a ser Eva sin Dios. Este es un libro de 1979. Si analizamos el título, decimos Eva sin Dios. Quiere decir que Eva, por supuesto, la primera mujer de la creación, la primera mujer creada por Dios al crear el mundo. Cuando ella ya no tiene Dios, según este título, también se está revelando. Está diciendo, la mujer no es una creación de Dios, no viene de la costilla del hombre. Estoy preguntándome sobre mi propia existencia, sobre mi propio origen, y estoy diciendo, yo como mujer crecí y nací sola. Estoy aquí en este mundo sin dueño. Soy yo mi propia creación. Y esto va a ser muy importante porque también en este mismo libro, ella en varios poemas cuestiona no solo la existencia de Dios, sino la existencia de una figura de poder que creen que es más poderoso que ella. Ella va a decir, no, Dios no es más, Dios no está más arriba que yo soy mi propio Dios. Vamos a leer un pequeño poema, este se llama Toque de Queda, y es un poema, por supuesto, dedicado a todo este silencio y a todas estas horas de toque de queda que sucedieron durante la guerra. Sin sonido, sin tiempo fijo, sin límites precisos, por todas partes y a toda hora. Ese toque de queda inaudible lo escuchamos por dentro de nuestra piel, de esta delgada piel que nos cerca, inermes territorios, rodeados por la sangre y por la muerte, en esta vasta región del silencio. Toque de queda, duelo por la palabra que se quiebra antes de ser pronunciada. Gris escalofrío, recorriendo las calles en su oscuro amanecer, de torturados cadáveres. Toque de queda, desmordaz mudez sobre los barrancos, donde asoma un blancor de huesos entre conmovidas hojas. Toque de queda, brutal estación del silencio. Si se dan cuenta, es un poema sumamente fuerte, trágico hasta cierto momento, en el que ella también se está preguntando sobre no solamente las cosas que están sucediendo en el país, sino las cosas que están sucediendo dentro de cada una de las personas que está sufriendo esta situación. Y así vamos a leer 12 poemas de Luz que fueron seleccionados para esta clase. Para hablar de los poemas, prefiero que lo hagamos todos juntos, uno por uno, porque cada uno es muy diferente. Y definitivamente estamos hablando de una poeta muy importante que requiere muchísimo análisis. Quiero que tengan sobre todo mucha atención en el poema ¿Por qué soy mujer?, que va a ser un poema muy importante dentro de la época, no solo porque le está dando voces a lo que significa la mujer, sino porque también está haciendo un reclamo sobre qué es lo que le imponen como mujer, qué significa ser mujer para la sociedad y qué significa ser mujer para ella, qué es lo que debería ser una mujer en este país o en este estrato económico. Debería ser la madre, la esposa, debería ser callada, silenciosa, pero ella está diciendo que no, que ella quiere tener una voz y sentir y decir y gritar. Entonces,
Quisiera que todos pudiéramos conocer más sobre Luz Méndez de la Vega y entender el papel tan importante que tiene para la literatura guatemalteca. Espero que sigamos en esta serie platicando de Luz y nos vemos en la siguiente.